todos. Muchas gracias por permanecer con nosotros hasta esta última mesa, que es la charla magistral y que cierra nuestra jornada, bueno, nuestra jornada de 2 días en realidad. Y acá vamos a tratar el tema más general. Hemos invitado a 3 panelistas que tienen mucho que decirnos de lujo sobre el tema de las mujeres y el conocimiento, investigación, políticas y debate. Entonces es como la mesa de cierre más general. Y esta charla magistral busca generar reflexiones en torno al tema de las mujeres y el conocimiento, y les hemos planteado las siguientes preguntas que quería compartirlas con el público para que ustedes sepan como qué les pasamos a nuestras invitadas, luego las presento, para que tengamos el marco común. La primera es: ¿por qué es importante contar con más mujeres en espacios de producción de conocimiento, políticas y debate público? Segunda, ¿cuáles son los factores que contribuyen a la ausencia o falta de visibilidad de las mujeres en la investigación y en el debate público y de políticas? Y finalmente, ¿qué podemos hacer para mejorar la falta de participación y visibilidad de las mujeres en estos espacios? Entonces, como ustedes ven, es un poco el evento de cierre luego de haber estado escuchando todos los resultados de las investigaciones sobre los hallazgos. De lo que pasa es un poco más la mesa más prospectiva, que nos invita a ser creativos y a pensar en qué hacer a partir de estas constataciones. El funcionamiento de la discusión va a ser de la siguiente manera. Cada panelista va a tener al empezar 10 minutos para participar y abordar los temas que les presentamos. Luego yo voy a tratar de hacer algunos comentarios y algunas preguntas o réplicas para tratar de organizar un poco la discusión, para después devolverle las palabras a cada una por 10 minutos más. Y en esta sesión, como ya es la última, ya no vamos a tener preguntas del público en este panel, porque la idea es dejar más bien que se arme un debate entre las 3. Entonces un poco la invitación es sentirse libres también a poder responder y, digamos, a reaccionar ante las intervenciones de las otras, y eso sobre todo en su segunda intervención. Entonces voy a ir presentando a las panelistas en el orden en que van a conversar. Bueno, empezamos por el medio. Tengo el honor de presentar a Eve Besuri. Ella es investigadora del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Es doctora en Antropología por la Universidad de Oxford. Es investigadora emérita del Instituto de Investigaciones Científicas en el Centro de Estudios Sociales de la Ciencia. Actualmente es investigadora del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, SIGA, de la UNAM. Investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadores de México e investigadora principal de CONICET, en el Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas, CEMPAT-CONICET. Recientemente ha sido galardonada con el premio John Desmond Bernal de la Sociedad para el Estudio Social de la Ciencia. Entonces le damos la palabra y la bienvenida primero a él. Muchas gracias. Muy feliz de estar aquí. Agradezco a María y al Grupo Sofía por haberme invitado. Realmente ha sido un día muy rico, muy instructivo, buenas presentaciones, buenos debates, buenas preguntas, así que realmente ha sido todo un aprendizaje. Me voy muy contenta en ese sentido, ¿no? Bueno, respecto a este panel, yo comenzaría con la idea de esto que está planteado en la pregunta, espacios de producción de conocimiento, ¿no? Políticas y debate público. Bueno, el conocimiento, tal como he visto que se ha manejado hoy en día, es el conocimiento científico, el conocimiento académico y el conocimiento en las distintas ciencias, pero fundamentalmente en las ciencias sociales, ¿no? Entonces, cuando digo, bueno, ¿por qué es importante contar con más mujeres en espacios de producción de conocimiento, de políticas y debate público? Creo fundamentalmente por 2 razones, ¿no? En primer lugar, para poder tener una mejor ciencia. Y eso me parece a mí que es lo fundamental, ¿no? Y no lo vi suficientemente enfatizado el día de hoy, donde la cosa iba más hacia lo práctico, en una lucha, en una intencionalidad que denota mucho la situación que se está viviendo en el contexto de Perú, ¿no? Pero creo que en última instancia la aspiración que está en el fondo de todas estas iniciativas del Grupo Sofía y de todas las personas, las mujeres que están involucradas aquí, los hombres también, es que
con una mejor participación de las mujeres, con más mujeres en este campo del conocimiento científico-técnico, lograríamos tener una mejor ciencia y, por supuesto, también una mejor sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque es el 50% de la población y que quede excluida o quede disminuida su participación, quede cercenada su contribución a esto, es realmente triste, es lamentable para todos, ¿no? Entonces, yo creo que en todas las áreas es importante incorporar las dimensiones de sexo, de género, en los análisis de todas esas ciencias que tengan un punto final que es humano, ¿no? Incluyendo la biomedicina, la ingeniería, la mecánica, el diseño y la arquitectura de la computación, la nanotecnología, lo que ustedes quieran. Hay por lo menos 130 áreas de ciencia y tecnología que fueron identificadas recientemente por la Comisión Europea como aquellos campos donde los análisis de género y de sexo serían beneficiosos para que la investigación sirva a todos los segmentos de la población equitativamente, ¿no? Entonces, creo que es una dimensión que no se puede descuidar. Todo este esfuerzo que se quiere hacer para una mayor participación de las mujeres y un mayor reconocimiento de la actividad científica de las mujeres es porque lo que se quiere conseguir es una mejor ciencia. ¿Hay que contestar de todas las preguntas? ¿O? Tienes 10 minutos para... Ah, bueno. Sí, pero si quieres, pero como prefieras. no sé, lo que quieres. Tengo que presentar entonces a nuestros panelistas. Disculpe, entonces de repente concluyo con las presentaciones para no tener el que interrumpir luego. Nuestra segunda invitada es Carolina Trivelli. Carolina es investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos. Ella es magíster en Economía Agraria por la Pennsylvania State University y bachiller en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se ha desempeñado como gerente del proyecto Dinero Electrónico de Asbank y fue ministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social entre los años 2011 y 2013. Es gerente general de Pagos Digitales Peruanos S.A., presidenta del Consejo de Administración de la Fundación Bacus, miembro del directorio de Colegios Peruanos Innova Schools, presidenta del Comité Ejecutivo del Consultative Group to Assist the Poor, CIGAP, y también es investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos. Y finalmente nuestra otra invitada es Elsa del Castillo. Ella es rectora de la Universidad del Pacífico, donde estamos, en nuestra casa de estudios, profesora principal del Departamento Académico de Administración y miembro del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Ella es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Deusto, en España, cuenta con una maestría en Administración, un MBA por el Instituto de Empresa de España y es licenciada en Administración por la Universidad del Pacífico. Ella también es conferencista, investigadora, consultora y autora de diversas publicaciones en temas de organización, gestión humana, responsabilidad social empresarial y negocios inclusivos. Es miembro del equipo de investigación internacional de la Social Enterprise Knowledge Network, miembro del consejo editorial de Cladea, Balas, Case Consortium y miembro del directorio de diferentes instituciones como la Cámara Española de Comercio en el Perú, la Asociación Peruana de Recursos Humanos, el Consorcio Ignaciano de Educación y ayuda en Acción Universia y el Consorcio de Universidades. Entonces, una vez presentadas ya, entonces les paso la palabra. Gracias, Paula. A ver, yo coincido plenamente que necesitamos más mujeres produciendo conocimiento científico para que la producción científica sea de mejor calidad, pero también porque necesitamos asegurar que no perdamos talento, ¿no? Varios de los estudios que se han presentado aquí dan cuenta de cómo las mujeres vienen estudiando cada vez más, y si no hacemos que todo ese estudio se convierta en producción, estamos incurriendo en una pérdida que puede ser socialmente significativa para distintas áreas, no solamente en la producción del conocimiento científico, pero también en ello. Necesitamos asegurar que no nos damos la oportunidad de desperdiciar el talento que se está formando y que es fruto del esfuerzo de una sociedad que está permitiendo, que está empujando y ayudando a que las mujeres
sepan más en este tiempo. Pero además, el aporte de las mujeres a la ciencia viene no solamente porque logren producir conocimiento científico, sino porque traen perspectivas distintas, ¿no? Y sobre todo traen preguntas distintas. Y eso es fundamental para que la ciencia siga siendo ciencia, que tengamos cada vez nuevas preguntas, nuevas formas de interrogar a la propia ciencia existente, ¿no? Y que cuestionemos esa ciencia existente para mantenerla viva. Y en ese sentido, el aporte desde las mujeres constituye parte de lo que permite mantener vivo la producción de conocimiento científico y asegurar que ese conocimiento científico está sirviendo a propósitos distintos y está buscando resolver problemas de distintos actores en la sociedad y no solamente aquellos problemas identificados por un grupo de actores de sexo masculino. Creo que en ese sentido tenemos que asegurar que toda estas nuevas generaciones de mujeres cada vez más preparadas, más educadas, pueden desarrollar su completo potencial, porque todos nos vamos a beneficiar de eso, no solamente las biografías individuales de cada una de estas mujeres. Creo que una de las cosas importantes que tenemos que combinar es esta perspectiva de mirar el desarrollo, el logro profesional de cada una de las mujeres como el impacto en su biografía personal, en su desarrollo profesional individual, pero sobre todo cómo esa introducción de una científica en un nuevo contexto permite articular un conjunto de cambios en ese entorno. La diversificación de la élite científica es uno de los objetivos que tenemos por delante y que tenemos que lograr con forzar esta exigencia hacia la presencia de más mujeres en la ciencia. Bueno, en primer lugar, como anfitriona, quiero agradecer al Grupo Sofía por este evento y por estar aquí hoy día en la universidad, por supuesto a todos los asistentes y a los expositores también. Para nosotros es un gusto y creo que hasta una obligación tratar este tipo de temas, porque creo que en ciencia, como en muchos otros campos, el tema de la sensibilización, la data compartida, la difusión, va a ser el primer paso para llegar al conocimiento profundo de la problemática que se vive hoy en el campo de la mujer científica, de la mujer académica y en general de la mujer en todos los otros sectores. Mi formación es más en el campo de gestión y entonces a mí me ha interesado mucho mirar este tema desde los factores que afectan que no cambien las cosas tan rápidamente. Y una de las conclusiones que saco de haber escuchado un par de paneles importantes aquí tiene que ver con el hecho de que el diagnóstico es relevante porque tenemos que sensibilizar, como decía, tenemos que informar, pero lo cierto es que la data que se obtiene del diagnóstico tiene que convertirse en proceso, y en proceso en un efecto concreto. El primer paso que tenemos que lograr es poder medir, es cierto, pero en realidad lo que tenemos que transformar procesos, y ojalá técnicamente fuera solo transformar procesos. De lo que hemos escuchado a lo largo de estas exposiciones, podemos concluir que hay factores psicológicos, que hay factores sociales, que hay factores culturales muy relevantes que tenemos que atacar. Venimos de generaciones todavía, las que estamos aquí, donde en nuestro país, sin que nos demos cuenta, nos han enseñado a mirar la realidad de una manera que no ayuda a la mujer. Se ha dicho también que eso está cambiando, que las jóvenes están viendo el mundo de otra manera y los jóvenes también, pero lo cierto es que todavía hay mucho trabajo que hacer a nivel de las instituciones por llevar las propuestas al mundo de la acción y de la promoción de la presencia de la mujer en la ciencia. Y uno de los principales temas que creo que es necesario trabajar es llevar estas iniciativas a las iniciativas más macro que hay en el campo de la responsabilidad social universitaria. Por ejemplo, hoy día hay indicadores en responsabilidad social universitaria que se están trasladando a nivel regional y a nivel de redes y a nivel mundial, en donde tenemos que insertar este tipo de indicadores que hoy día no están presentes. Entonces me parece que uno de los factores claves va a ser lograr insertar
aquellos indicadores claves que podemos proponer en modelos de educación, guías de gestión mucho más amplias, mucho más universales en términos de la posibilidad que tienen de llegar a muchos más lugares y lograr escala en este efecto. Eso como primera idea. Creo que es importante insertarnos. Podemos hablar de guías de responsabilidad social universitaria, de rankings y diagnósticos que hoy día están evaluando estos temas en otros sectores y deberían también hacerlo en el campo de la educación. Tenemos que hablar de llevarlo a contenidos educativos en los procesos de formación desde muy pequeñitos hasta los posgrados, cosa que no se da necesariamente en todos los ámbitos, ni en una mirada continua y coherente de formación. Y tenemos que llevarlo también a ese entorno que ya hemos visto a lo largo de estas presentaciones, que de alguna manera nos pone parámetros difíciles porque son barreras que tenemos que vencer, como decía, no solo en el campo personal, sino también en el campo cultural y en el campo social, del que seguiremos hablando. Sobre cuáles son los factores que están contribuyendo a esta ausencia o falta de visibilidad de las mujeres en la investigación y en el debate público, ¿no? Y acá un tema que me parecía pertinente de plantear en ese sentido es hasta qué punto, ya hablando de conocimiento, el tema del poder debe ser mencionado, ¿no? El tema de poder, de definir quién define qué cosa es conocimiento válido, cómo es esto, cómo esto se plantea y cómo ven que esto afecta el ámbito, sea de la política universitaria, o de repente las propias especialidades dentro de las ciencias sociales, ¿no? Que es un conocimiento socialmente aceptado como válido y a lo que se debe aspirar. A mí me parece que esto del poder, quién define, ¿no? Quién define lo que es conocimiento, quién define lo que es conocimiento válido, etcétera, etcétera, nos está mostrando algo que como gente que viene de las ciencias sociales me parece que es una reflexión interesante y que tiene que ver con el hecho de que la ciencia misma es un fenómeno sociocultural muy particular y que ha estado marcado desde el mismo inicio, por sus rasgos masculinos excluyentes. Es decir, cuando se habla de la ciencia, bueno, el conocimiento objetivo, el conocimiento racional, el conocimiento con mayúscula, bueno, cuando lo empezamos a analizar vemos que implica toda una estructura y una infraestructura que se construyó en el tiempo de una cierta manera, y fue una manera que fue muy excluyente, ¿no? O si quieren ponerlo de otra manera, elitista. Entonces, bueno, si la ciencia misma, que pareciera el epítome del objetivo, lo verdadero, etc., está construido socialmente y ha sido construido sobre una base de exclusión, entonces, ¿cómo ha ido cambiando en el tiempo? Y ha ido cambiando fantásticamente, ha sido muy impresionante el cambio que ha habido en la ciencia, junto con el cambio o los cambios que han habido en la sociedad, ¿no? Y eso me llama a algo que hoy también se mencionó muchas veces porque es parte de la temática misma del reclamo de igualdad de géneros, que tiene que ver con un modelo de familia que subyace a todas estas cosas y reclamos que estamos haciendo. Y ese modelo de familia es un modelo que llevó mucho tiempo en construirse. Porque bueno, hablamos ahora si las cosas están cambiando, las generaciones jóvenes funcionan de otra manera, que si la pareja se divide las tareas del hogar, la crianza de los hijos, etcétera, etcétera. Pero los valores vemos que no cambian tan rápido y entonces encontramos una y otra vez cosas que ocurren en los niveles ocupacionales, en los niveles de poder, en los niveles de autoridad, que nos revelan que esos valores que creíamos que cambiaban, no cambian tan rápidamente. Y yo creo que, bueno, si pensamos un poquito más en cómo se fue dando esta construcción del sistema actual, de que todavía nos rige en el modelo de familia, creo que podemos ver que son cambios que afectaron la constitución de mundos públicos versus mundos privados, que no necesariamente la cosa funcionaba tan así antes del siglo XVIII y del XIX, y que introdujeron la dicotomía misma entre el mundo doméstico y el mundo público de las profesiones, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiar todo eso? Y cómo ha ido cambiando en los hechos, pero todavía nos falta andar un trecho significativo, ¿no?
Yo creo que entre otras cosas se dio un cambio en el ethos del matrimonio, del casamiento y de la demografía real que estuvo alrededor del casamiento, porque entre otras cosas empezaron a sobrevivir más niños, también por los avances de salud, por tantos factores que estuvieron después ligados a la revolución industrial y a la revolución, antes a la revolución científica, ¿no? Pero entonces, al empezar a sobrevivir más niños y la expectativa de los adultos, también de clase media, creció dramáticamente y empezó a producir una serie de cambios en esa organización del mundo familiar que empezó a darse como un mundo en el cual se podía invertir emocionalmente, ¿no?, en los miembros de la familia, con formas que antes eran totalmente inconcebibles, ¿no? Porque antes, bueno, regía todo un arreglo económico, un arreglo financiero, un arreglo dinástico, que no requería necesariamente una adhesión emocional especial entre los miembros. Pero ¿qué ocurre? Cuando empieza a surgir esta nueva concepción de la familia, las cosas empezaron a cambiar. Y en lugar de enfatizar tanto los aspectos de propiedad o jurídicos del casamiento, se empezó a poner de moda en Europa, fundamentalmente, y en América, después América del Norte, ¿no?, describir el matrimonio como fundamentalmente un modo o un medio de formar un mundo privado con intensos vínculos emocionales, protegiendo a sus miembros del mundo externo, del mundo exterior, que era un mundo que se empezaba a ver como muy confuso, como muy demandante, como muy exigente. Entonces, ese mundo privado, ese mundo doméstico, que se separa del mundo externo, del mundo público, del mundo exterior, empieza a crear ciertas restricciones, ciertas obligaciones, y que le cae todo el peso a la mujer, porque ese peso de lo doméstico, en esa nueva división del trabajo que surge en ese momento, se otorga a la mujer. Entonces, en esta nueva definición de la familia tenía como núcleo la idea también novedosa de la infancia como una etapa de la vida humana que es una etapa que se caracteriza por la dependencia, la debilidad, la fragilidad de los niños, que requerían las funciones nutricias que solamente la madre podía dar, la teta y todo lo demás que está ligado a este modelo tan enraizado en nuestra realidad todavía actual, ¿no? Bueno, además del hecho que todavía no se ha resuelto esto, son las mujeres las que producimos los hijos, ¿no? Entonces eso nos crea destiempos, crea obligaciones y otros elementos que justamente la sociedad tiene que compensar y compatibilizar. Entonces, esta nueva definición de la familia se basó en la identificación de las mujeres con el rol doméstico de la familia. Y al mismo tiempo se empezó a estimular la participación masculina en el mundo de afuera, en el mundo público, en el mundo objetivo, profesional, científico, ¿no? Esto no fue igual en todas partes, pero estaba en el fondo de la visión que sacó a la mujer de la ciencia justamente en el momento en que la ciencia se está institucionalizando. Entonces hemos demorado como 2 siglos en superar este pecado de origen de la constitución de la ciencia como institución social y como empresa de conocimiento, para justamente, como tú decías, no desperdiciar ese talento humano que estaba desde siempre las mujeres, pero que se fue canalizando y estrechando los márgenes de acción de la mujer, poniéndole todas las coronitas y los adornos del caso para decir, no, es maravilla, porque las mujeres son esto, son el sentimiento, son tantas otras cosas. Pero entonces, si la ciencia es así como institución social que desde el inicio excluye, bueno, la recuperación de la posibilidad de una ciencia más completa y más original inclusive, más humana, es justamente con logros de una participación femenina creciente, que hay que ganarla a punta de debate, de pelea y de estar ahí firme, no perder un segundo en esta lucha, ¿no? Efectivamente, la construcción, estas élites científicas tan masculinas,
para comenzar a cambiar requieren mucha disrupción. Y ahí pasa lo que contaba Patti Ruiz Bravo, ¿no? Las mujeres tienen que producir mucho más y ser muy sobresalientes para ser aceptables en ese entorno que por definición las va a excluir, ¿no? Y tenemos que lograr que eso deje de ser así y que lo que permita a las mujeres entrar en esos entornos científicos, en esas élites científicas, sea la norma, no la excepción. María Rostorowski, una historiadora muy querida aquí, siempre contaba que ella pudo entrar al mundo de la ciencia, ¿no? Porque ella era muy envalentonada, pero sobre todo porque ella había sido capaz de hacer una cosa muy simple. Había vuelto a leer todos los documentos que habían leído todos los historiadores, pero ella les había hecho preguntas distintas. Y eso fue la que le permitió entrar en ese debate porque traía una nueva pregunta, ¿no? Pero claramente ella reconocía que ella tenía que esforzarse mucho más que cualquier otro para ser escuchada y tenía que haber leído todas las crónicas, no solamente el cronista de preferencia que ella quería estudiar, para poder estar a la altura. Por supuesto, María murió hace un par de años, a los 100 años, entonces era otro tiempo, pero justamente esas disrupciones son las que nos abren esta ruta en la cual podemos ir cambiando esas élites gracias a que hay estas nuevas preguntas, a que hay estas nuevas formas de articularnos y a que aquellos que tradicionalmente han estado en la élite aprenden a relacionarse con estos nuevos miembros que traen sensibilidades distintas, que traen restricciones distintas. Hay horas en las que uno tiene que irse porque tiene otras cosas que hacer, ¿no? Y hay exigencias que se ponen y que comienzan a reformar lentamente estos espacios excluyentes porque así han estado funcionando hasta ese momento. Entonces, es muy importante esta idea de la disrupción inicial, en la cual, claro, quienes logran hacer esa disrupción son hiper esforzadas, hiper brillantes, hiper únicas, ¿no? Pero el segundo paso es cómo normalizamos y ya no se necesita ser hiper brillante, hiper única, hiper fuerte, sino hay que ser buena, hay que saber hacer lo que uno sabe hacer, ¿no? Y en ese momento es que hay que aprovechar de ganar ese espacio para redefinir la constitución de esas élites. Y yo creo que ahí es donde están muchas de las restricciones que hoy día estamos enfrentando, ¿no? Y es cómo normalizamos la nueva situación, cómo la hacemos funcional, cómo la hacemos un marco de debate científico más igualitario, más abierto, más diverso. Y ahí es donde creo que está buena parte del trabajo que nos toca hacer a nosotros, ¿no? Yo siempre digo que ahora es el momento en el que todavía tenemos que exagerar un poco y forzar un poco la cosa para que esta normalización sea la bajada de esta situación, ¿no? Probablemente no esforzarnos tanto como una María Rostorowski, ¿no? No tenemos que ser tan brillantes para ser aceptadas en la comunidad científica, ¿no? Pero claramente todavía tenemos que ser más trabajadoras, muy bien dispuestas, muy resilientes, ¿no? Bien esforzadas para llegar y mantenernos. Pero claramente esa exageración que tenemos que hacer ahora va a bajar y llegaremos a este punto de la normalización, que es donde creo que la próxima generación seguramente podrá avanzar mucho más rápido en la producción científica, de conocimiento, de instituciones, de reglas, de operaciones, porque será normal y porque aquellos que tradicionalmente hubieran excluido a esa porción habrán aprendido a dialogar, a entender, a tomar ventaja de los conocimientos que se producen de esta nueva sensibilidad. Quizá añadir una idea más, que es que además de la disrupción que nos toca ejercer, está también el esfuerzo que tenemos que hacer en comunicarnos como investigadoras con aquellos que van a hacer uso del conocimiento. Leí el otro día, o escuchaba una entrevista donde se ponía énfasis en la idea de que un mismo paper debe ser escrito en múltiples papers para distintos públicos. Y creo que en algunas ocasiones la comunidad científica se queda un poco en las paredes universitarias o de las instituciones de investigación y no logra dar ese salto a la traducción del mismo lenguaje a actores distintos que son claves para lograr esto que estamos comentando. Llámese incidencia en política pública y poder llegar con propuestas al Estado,
sea educación y llegar a la familia, o sea la educación de estos líderes que ahora escuchaba, que efectivamente muchos tomadores de decisiones pasan por estas aulas y pasan por estos escenarios, y hay una gran responsabilidad de que ellos lleven una idea correcta de cuáles son los derechos y cuáles son los deberes de cada uno y cómo lograr la equidad. Y en ese sentido creo que uno de los retos que tenemos todos y todas aquellas que estamos haciendo investigación es traducir nuestras conclusiones para que sean entendidas por los medios de comunicación, para que sean utilizadas en las escuelas para educar, para que sean utilizadas en las organizaciones para convertirlas en prácticas de gestión y en general en todos los ámbitos, llámense artículos de prensa, blogs, papers académicos, libros, foros, paneles. Creo que hay un reto enorme en ser disruptivos y preguntar aquello que la diversidad nos permite aportar, pero también en saber comunicar el conocimiento que generamos para que sea útil, porque finalmente tiene que ser útil. Y esa es la esencia del cambio que estamos promoviendo, ¿no? Si en realidad creen que los resultados de las investigaciones muestran que ha habido un cambio, o sea, que el cambio ha sido lo suficientemente positivo en estos años, y dónde están pues las barreras centrales dentro de nuestro espacio institucional, ¿no? Que digamos, son esas segundas barreras que bloquean más allá de, digamos, que hacen más difícil esta labor, ¿no? Que hacen que, claro, una cosa es, hay que seguir esforzándonos, hay que seguir haciendo una chamba más a la que ya tenemos que hacer, ¿no? Que es ahora hay que ser buenas traductoras, no solamente hay que producir el paper easy, hay que ser, y ver en la casa, ver a los hijos, y ver, ¿no? Una serie de cosas, sino además, entonces es como que se nos siguen cargando nuevas tareas, nuevas exigencias, nuevas cosas que tenemos que demostrar. Entonces un poco la pregunta es ¿cuáles son estas barreras institucionales, digamos, y qué tan fácil sería, digamos, plantear, digamos, cambios? Y hay barreras institucionales académicas, en el mundo académico, pero también volvemos al tema, digamos, finalmente, al tema que planteaban, digamos, original, que es finalmente el tema de la maternidad, ¿no? O sea, algo que por lo menos hasta el momento la ciencia no logra revertir es que sea la mujer la que tiene digamos, que traer al niño digamos, al mundo, digamos. Entonces es un hecho con el cual tenemos que lidiar. Y la división del trabajo al interior del hogar, ¿no? O sea, que ese finalmente podría ser que incluso las instituciones académicas se reformen a sí mismas, pero digamos, hasta qué punto vamos a poder avanzar más si es que las cosas no cambian más, digamos, desde casa y digamos, qué hacer también, ¿no? O sea, desde la academia misma, cómo plantear intervenciones en ese otro ámbito, ¿no? Que son demasiados. Entonces, a ver. Algo que hoy me llamó la atención por el contraste, la comparación, todos comparamos, ¿no? Con cosas que nos son más familiares, y me llamaba la atención, todavía no entiendo bien el fondo de la cuestión, pero me llama la atención que en Perú, por lo que estoy viendo, hay una lucha, digamos, por el espacio académico, donde hay una exclusión relativa, no sé, es una desigualdad en la participación femenina y masculina, pero que fundamentalmente se relaciona al ámbito docente, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué más al ámbito docente que al ámbito de la investigación? Bueno, porque en todo caso la investigación es todavía una actividad muy minoritaria, eso es lo que he entendido, no sé, ¿no? Bueno, y mi comparación, digamos, mi comparación doméstica, así a vuelo de pájaro, es con Venezuela. No la Venezuela de hoy, 2017, aclaremos, ¿no? Sino la Venezuela a la que yo llegué a mediados de la década del 70, que era un país pequeño que había entrado en una vorágine de modernidad, de salir adelante, qué sé yo, pero donde había investigación, o se estaban formando los grupos de investigación, y había docencia universitaria, es decir, había todo el universo académico, pero ese espacio académico, tanto de investigación como de docencia, se había ido feminizando en el tiempo. A medida que pasaban los años, se hacía cada vez más femenino. ¿Por qué? Porque el mercado laboral premiaba
otras funciones con mayor remuneración, con mayor estatus, con mayores condiciones de poder. Inclusive siempre el chiste siempre era que el Ministerio de Ciencia y Tecnología, o antes del Ministerio, el CONICIT, que existía antes del Ministerio de Ciencia y Tecnología, bueno, eso no era precisamente el lomito del gobierno, ¿no? Cuando los distintos partidos políticos se debatían a ver quién va de ministro de esto y otro, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, o lo que manejara la ciencia y la tecnología y la educación superior, era nada, ¿no? Ahí quédense con algunos con ello. Y entonces ahí empezó a verse que fue como una toma de posesión, o que quedaron, ni siquiera lo necesitaron tomar, quedaron las mujeres. Y eso fue muy bueno para las mujeres porque les permitía en el sector público, no sé si después tú vas a hablar algo del sector privado o no, pero en el sector público les permitía manejar sus tiempos, la flexibilidad laboral, poder atender las necesidades de la crianza de los niños o lo que fuera, del hogar y del trabajo, con mayor libertad que si estuvieran en el sector privado, ¿no? Pero en todo caso las condiciones no eran de equidad, simplemente porque el mercado ofrecía otras posibilidades. Entonces, en esto de la pelea, ¿dónde se daba la pelea? Bueno, se empezó a dar más en el ámbito de investigación, y en las propias universidades que tenían tanto la actividad de investigación como la de docencia, empezaron a darse diferencias bien curiosas, ¿no? Había mujeres jefas de departamento, docente, pero los institutos de investigación, que eran los que recibían los ingresos propios de las agencias de financiamiento o del gobierno, no, ahí los varoncitos eran los que controlaban todo. Entonces estaba la plata, ¿no? Donde estaba el dinero. Entonces ese tipo de cosas se fueron observando en el tiempo, y bueno, y hay cantidades de anécdotas al respecto. Y algo que me llamó la atención en esta sociedad en ebullición cuando llegué a mediados de la década del 70, es que había mucho más claridad y fuerza y formación académica, que hemos mencionado antes, que también entre las mujeres que entre los hombres en ese momento. Los hombres habían salido de todo un proceso de participación en las guerrillas, y, en fin, cárcel, fracaso de la guerrilla, era todo un grupo humano que estaba bastante venido a menos, conflictuado, con mucho problema, y las mujeres salieron a empoderarse de una manera realmente impresionante, y se veía eso en cosas como, por ejemplo, la televisión, ¿no? Que, bueno, estaba muy de moda la televisión. Entonces, las mujeres no eran las caras bonitas. Después hubo un tipo que creó la industria de exportación de las mises venezolanas y toda esta historia, ¿no? Pero en ese momento, las mujeres eran las que producían los programas, que no se veían, estaban atrás de la cámara, pero eran las que hacían los guiones, las que dirigían los programas, las que producían los nuevos temas. Y las caras bonitas eran las de los varones, no de los hombres, ¿no? Que salían al público. Así que eso también nos muestra que hay relaciones muy variadas en todo este tema, ¿no? Pero bueno, yo diría, con respecto a esta última pregunta que planteabas antes, de qué podemos hacer para mejorar esa falta de visibilidad todavía de las mujeres en el campo científico, yo creo que en esto son muy importantes las agencias de financiamiento, han sido muy importantes. A nivel internacional son las que han ido marcando las pautas, las agendas de investigación y de dar más poder a las mujeres, ¿no? Y actualmente se ve muy claro, no solamente en Estados Unidos y en Europa, sino en Asia también, con Japón y otros países, Corea, que están apuntando a la necesidad de llegar a una equidad en la participación de los géneros, ¿no? Y entonces muchas de las pautas de las directivas que llegan, que después se traducen en formas de política, que llegan a los países, que llegan a las instituciones, que llegan después a los individuos, bueno, tiene que ver con estas políticas de las agencias de financiamiento que están realmente apoyando esto. Pero creo que en términos de mejorar, de avanzar, hay por lo menos 3 áreas estratégicas que han quedado muy claramente marcadas también en este seminario de estos 2 días, y es, en primer lugar, hay que mejorar, hay que avanzar en el campo de las cantidades de mujeres.
que están en todo este asunto de la ciencia, ¿no? Y eso tiene que ver con conseguir mejores estadísticas. Y ahí tenemos que ser conscientes también de la necesidad de poder acceder a nuevos métodos que ya empiezan a estar disponibles en distintos países desarrollados del mundo, pero que tenemos que aprender a manejar esos nuevos métodos. Entonces eso tiene que pasar a ser parte del currículum universitario. Hay que ver cómo medir y cómo identificar cuando hay tantos vacíos de información, y vacíos a veces inconscientes, pero muchas veces conscientes, que no sabemos qué está pasando con estas cosas. Entonces, ¿cómo seguir adelante en este campo, ¿no? Pero sí, las estadísticas que se vienen llevando adelante, por lo menos desde la década del 80, si no un poco antes, en muchos de nuestros países también, bueno, pues necesitamos, hoy se planteaba la posibilidad de hacer estudios comparados, de hacer encuestas, necesitamos hacer un seguimiento más fino de cómo avanza esto, y esos son datos fundamentales para poder tener la evidencia que necesitamos para poder negociar políticas mejores, ¿no? En segundo lugar, también se ha mencionado hoy el tema de mejorar las instituciones, es decir, las casas de la academia, las casas donde se hace la ciencia, las casas donde se produce y se reproduce el conocimiento, ¿no? Y se han mencionado muchas políticas hoy de medidas de apoyo a la relación entre la parte del trabajo y la parte vital de las mujeres y de los hombres, porque no es nada más una cuestión para mejorar el acceso o la condición femenina, sino que estamos pensando en este tema de la familia, por ejemplo, que es la base, el sustento de nuestras sociedades, pero las familias están hechas de hombres y mujeres, ¿no? Y ese rol del hombre como el proveedor, nada más, bueno, muchas de estas políticas de las agencias de financiamiento y que vienen de los distintos gobiernos tienen que ver con la necesidad de hacer acceder también a las mujeres a los mercados laborales. Eso se ha dado para otras áreas de trabajo, pero no tanto para la ciencia. Pero bueno, en la medida en que haya dinámicas de mercado que profundicen en esto, vamos a ver que se pueden derribar rápidamente los esquemas del hombre proveedor y la mujer para dar nada más cariñitos y mimos en la casa, que son absolutamente necesarios, pero también los hombres pueden dar mimitos y cariñitos en la casa, y son necesarios las dos partes, ¿no? Entonces, todo este tipo de políticas de permiso, por ejemplo, en las parejas, que ahora con la movilidad nacional e internacional se hace cada vez más difícil que si uno consigue un trabajo, sea la mujer o sea el hombre, el consorte, la pareja, a veces se queda colgado de la brocha porque no tiene dónde trabajar, y entonces las instituciones tienen que asumir también la posibilidad de conseguirle un trabajo para que el otro o la otra también pueda desarrollar su capacidad, su talento y hacer su vida. En fin, todo esto tiene que ver con las políticas entonces institucionales, que tiene que avanzarse mucho en el mejoramiento también de las medidas de apoyo que den para una mejor optimización de los recursos humanos que tengan, sean hombres y mujeres, pero fundamentalmente como son las mujeres las que tienen más dificultades, bueno, con ellas. Y en tercer lugar, creo que como estrategias también hay que apuntar, y tú lo pusiste muy bien anteriormente, al conocimiento, ¿no? Mejorar el conocimiento, y eso implica el reconocimiento de esas diferencias, a veces sutiles, a veces gruesas, de las maneras de pensar y de intuir y de sentir y de interesarse que tienen las mujeres con respecto a los hombres, porque partimos de formas de socialización que son también diferentes, ¿no? Hoy hablábamos de los varones de un tipo de juego, las chicas otro tipo de juego. Bueno, sabemos que eso está mal, es una barbaridad, pero así se fue dando en el tiempo, y eso fue determinando también sensibilidades diferentes e inquietudes diferentes. Entonces, aquí el beneficiario fundamental es la ciencia, si realmente logramos incluir estas visiones
ligeramente diferentes o algo diferentes de las mujeres en las distintas áreas, ¿no? Por ejemplo, todo lo que ha costado que se aceptaran la conformación biológica, de las mujeres respecto a la salud, ¿no? Bueno, eso nos ha dado experiencias clásicas en el desarrollo de los temas de equidad de género, pero han constituido revoluciones verdaderamente importantes en la comprensión de los fenómenos de la salud y la enfermedad, ¿no? Los hombres en la medicina, los hombres en la ciencia biomédica no han prestado, y es natural, porque que uno pudiera inclusive justificar que son hombres, no entienden de estas cosas, pero cuando vemos a una ginecóloga, vemos a una investigadora mujer, de hecho va a empezar a estudiar ese tipo de problemas que normalmente pasan desapercibidos a los hombres, ¿no? Entonces, creo que en ese campo, como en cualquier otro, aparece esta dimensión que es necesario apoyar. Entonces, veamos ahí las innovaciones que salen de la contribución femenina, que empiezan a acumularse. Pero entonces tenemos que ser capaces de ir apuntando a estos casos de novedades que resultan de la actividad femenina en la investigación, diferente o complementaria de la actividad masculina, ¿no? Ahora se está hablando inclusive de, bueno, yo vengo ahora en avión, entonces los cinturones de seguridad para las mujeres embarazadas, ¿no? Y que cuando estás con el chico chiquito, no, pero amárrelo así, póngalo de otra forma, y amárrese usted de tal manera. Bueno, ahí empieza a haber cada vez más equipos de gente que responden a estas preguntas o necesidades de las mujeres, ¿no? Todo lo que se ha avanzado en la higiene menstrual, bueno, horror, hablamos de la higiene menstrual, pero lo que significa eso para sociedades enteras, donde las chicas tienen que quedarse encerradas en su casa en el periodo de menstruación y no pueden ir o a la escuela o al trabajo o a lo que sea, porque no tenían elementos adecuados para sus necesidades en ese periodo. Y eso ha sido trabajo de las mujeres que se han preocupado por resolver ese tipo de problemas, y como eso hay infinidad, ¿no? Pero entonces, bueno, quería nomás remarcar estos aspectos que siempre siguen siendo estratégicos. Mejorar las estadísticas, mejorar la situación de las instituciones en respuesta a la realidad femenina que también manejan allí, y el conocimiento, mejorar el conocimiento para que también estas inquietudes, que en un campo chiquito como el campo con el cual estoy más familiarizada, que es el del estudio social de la ciencia y la tecnología, la aparición y desarrollo de los estudios de género realmente llegaron a transformar la manera como se hacía la sociología de la ciencia, cómo se hacía la historia de la ciencia, cómo se hacía la política de la ciencia, ¿no? Porque esas preguntas subversivas, controversiales, realmente fueron llevando con el tiempo a institucionalizar de una manera mucho más amplia y mucho más rica de todo el estudio social de la ciencia y la revisión de la historia de la ciencia misma. Así que tenemos todo por ganar. A ver, sobre cuánto hemos avanzado, en realidad siempre es un vaso medio lleno o un vaso medio vacío, porque cuando uno mira que estamos aquí hablando de esto, uno dice, hemos avanzado un montón, existe un grupo Sofía, existen amigos del grupo Sofía, ¿no? Hay un avance sustancial, hay una ruta de cambio y nos estamos preocupando de cuándo llegaremos a la meta, ¿no? Y eso ya significa que estamos en una ruta. No sabemos si va a demorar 10, 20, 50 años, pero estamos en esa ruta. Entonces hay un avance sustancial, claramente no hemos llegado a la meta. Y por eso digo que es muy importante ponernos como meta llegar a esta situación en que lo normal no sea preguntarnos estas cosas, sino que eso sea la presencia femenina, ¿no? Sea equiparable a la presencia masculina en cualquier ámbito, ¿no? Y creo que ahí tenemos todavía una meta enorme que alcanzar. La pregunta relevante es ¿cuál es, a partir de qué umbral eso va a suceder de manera natural?
¿no? A partir de que haya, no sé, la cuota en el Congreso es 30%, a partir de que hayan 30% de congresistas, ya siempre van a haber más mujeres hasta en algún punto llegar al 50%, es 30, es 25, es 40, dependerá de los ámbitos, porque el proceso no es solamente lograr que las mujeres lleguen a esas posiciones, sino que aquellos que están en esas instituciones, posiciones, espacios, aprendan a valorar y a interesarse por esta diversidad, por estas presencias femeninas de manera permanente. Entonces ahí creo que todavía hay un esfuerzo enorme que nos queda por hacer para lograr alcanzar ese umbral que permita que luego se normalice, se naturalice este cambio en estas élites. Y para eso, por supuesto, hay que preguntarnos quiénes son los que tienen que cambiar, ¿no? Claramente esta idea de la mujer emprendedora, fuerte, decidida, que lo va a hacer, sí, está muy bien para la punta de lanza, pero eso no es la norma, no todas las mujeres somos así, más bien la mayor parte de las mujeres somos normales y nos gusta nuestro trabajo y queremos ser buenas en lo que hacemos, pero más allá de eso, ¿no? Esa debería ser el objetivo. Y para que esa sea la meta y no tengamos que vivir pensando en estos champions que nos van a abrir la ruta, sobre todo son los que ya están en esas élites los que tienen que aprender, que hacer buena parte de ese proceso de cambio. Y eso implica cambios en la crianza, cambios en las reglas domésticas, cambios en las reglas de convivencia en el espacio laboral, ¿no? Que son probablemente las más difíciles de lograr, y por supuesto esto acompañado y fomentado por un cambio en reglas de instituciones, de cómo funcionan las organizaciones, ¿no? Yo he aprendido en estos últimos años a valorar muchísimo la importancia de las reglas, por ejemplo, de las oficinas de recursos humanos. Porque cuando la gente de las oficinas de recursos humanos entiende, se da cuenta que hay un problema, ¿no? Que no están logrando lo que deberían estar logrando porque tienen sesgos implícitos en sus formas de hacer los procesos de selección de personal, hay un cambio sustancial. Tenemos hace 2-3 años en el Perú ya este concurso que hacen voluntariamente las empresas para evaluar sus políticas de contrataciones en temas de género, ¿no? Y se hace un ranking y se premian a las empresas que tienen mejores políticas para contratar mujeres. Y eso es un gran paso. Tener una política neutra no es suficiente, sino que eso está reproduciendo esquemas de discriminación. Bueno, hay un cambio, y esos son los cambios interesantes porque es el otro el que aprende, no solo el discriminado el que se esfuerza, sino es el otro el que aprende. Y para eso es muy importante comunicarlo bien y tener muy buenos datos, ¿no? Yo voy a varios directorios, uno en el cual yo soy la única mujer, y cada vez que hablamos de estos temas dicen, no, pero si nosotros tenemos enfoque de género, está clarísimo, Carolina, no seas exagerada por las puras, vienes aquí con... No tiene sentido aquí porque somos muy abiertos al tema. Y cuando les pregunto, siempre uso este mismo ejemplo. ¿Cuántos de los presentes tienen en su teléfono celular grabado el teléfono del pediatra de sus hijos o del geriatra de sus padres? Ninguno, cero, siempre. Cero. Pregúntalo, es súper efectivo. Y entonces ahí se dan cuenta que nunca se les había ocurrido que eso era parte de entender estas relaciones que vienen de la casa, que se reproducen en el espacio laboral. Entonces creo que tenemos que también saber introducir el tema, no solamente con el discurso político combativo de lo correcto, el deber ser, sino también con las cosas prácticas que permitan activar estos espacios de cambio de ambos lados. No solamente ganar espacio, sino encontrar el espacio que se pueda ganar. Y ahí creo que tenemos todavía bastante espacio para ponernos creativas, para cambiar las reglas. Tenemos que tener cuidado también con la presión por políticas que reconozcan estas diferencias, porque muchas de ellas pueden ser contraproducentes, ¿no? Y el ejemplo para mí más dramático es hace 2 años se aprobó una norma para la obligatoriedad de los lactarios en cualquier oficina, en cualquier entidad que brinde un servicio, ¿no? Principal consecuencia de eso es que empresas
que sentían la obligación de cumplir con la norma, redujeron contrataciones de mujeres en determinados espacios, porque, por ejemplo, una agencia bancaria no tiene los 8 metros cuadrados que hay que destinar al lactario. La agencia bancaria. Y si el número de mujeres en edad fértil supera cierto porcentaje, tenían que tener un lactario en cada agencia de banco. No es que podían hacer un pool de todas las agencias de banco de esas 2 cuadras, cada una tenía que tener su lactario. Conclusión, hay que mover a las mujeres a otro espacio donde estén todas las mujeres en edad fértil para tener ahí un lactario, y en las agencias pequeñas, sobre todo, hay que cambiar el énfasis, tener más hombres para evitar tener que cumplir con la norma de lactario. Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo ayudamos, ¿no?, a que las mujeres encuentren estas nuevas oportunidades y a que los hombres reconozcan que la lactancia es un momento importante y hay que encontrar la forma de hacerlo compatible con la vida laboral que no implique estos otros cambios. Entonces, creo que ahí todavía tenemos mucho espacio para seguir indagando y encontrando cuáles son los equilibrios. Pero claramente, para lograr cualquiera de estos cambios en las instituciones, en los hogares, necesitamos tener un esfuerzo de voz y visibilización muy grande y permanente. Tenemos que hacer que esos temas sean temas de discusión, sean temas que nos tocan, que tocan a la persona con la que estamos hablando, más allá del discurso de la equidad y de así debería ser, porque eso nos haría mejores personas a todos. Claramente, una de las cosas que hemos escuchado en las presentaciones de este evento tiene que ver con las redes de soporte, que ayudan a que esas voces no se pierdan, a que no sean voces individuales, a que no sean voces aisladas, y esas redes de soporte hay que construirlas, no siempre están disponibles, ¿no? Y eso sirve para pensar en nuevas formas de manejar las economías del cuidado, ¿no? Eso implica mentoría y apoyo, soporte a las mujeres que están incursionando en una nueva en un nuevo campo, pero también implica redes de soporte que masivamente permitan a los otros aceptar y atender estos cambios que se vienen. En el mundo de la esfera pública y política tenemos mucha más tarea que hacer que en el mundo laboral, ¿no? Pónganse a pensar, en las últimas elecciones menos del 5% de quienes fueron elegidos alcaldes son mujeres. Y entonces cuando uno dice, bueno, sí, no las eligen, hay un problema sistemático para elegir mujeres para ser autoridad, pero uno mira cuántas postularon, ¿no? Y el porcentaje, no sé, eran como 260 candidatos hombres por cada candidata mujer. ¿Por qué? Porque nadie financia una campaña de una candidata mujer, porque los partidos no tienen en sus estructuras reglas que les permitan valorar ese componente. Entonces, y además, bueno, los movimientos locales en este caso, y además hay un acoso político a las mujeres, como se mencionaba en el panel anterior, ¿no? Si se peinó, si tenía la cartera correcta, ¿no? Si estaba adecuadamente presentada, si habló bien, etc. O sea, las vallas son distintas y tenemos que asegurar que ahí esa violencia también comienza a ser materia de este debate, de esta visibilización. Termino con una anécdota que es fantástica, nuevamente de los directorios dominados por los hombres. Una de las cosas más fantásticas, y les recomiendo a todos los que en algún momento van, entren a una sala de directorio y vean si hay un lugar para poner la cartera. Nunca hay. Las sillas, los sillones siempre tienen unos brazos donde es imposible colgar una cartera, las partes de la espalda de las sillas tampoco, nunca hay un ganchito, nunca hay un espacio para eso, porque están pensadas en la lógica de que los que van a esas reuniones, a esos directorios, son hombres y nunca van a tener cartera, ¿no? Y cuando uno llega, uno se da cuenta, porque tienes la cartera encima, la pones en el piso, la recoges, es un desastre. Es un indicador totalmente absurdo, pero que revela justamente que quien diseñó eso, quien pensó eso, en ningún momento tomó en cuenta una costumbre tradicional de la necesidad de cargar la cartera, ¿no? Entonces, hay cosas pequeñísimas con las que podemos hacer notar esta falta de consideración, esta falta de aprendizaje, esta falta de apertura de estos espacios formales que existen para recibir
para aprender, para aceptar estas presencias femeninas en su seno. Muchos retos, ¿no? Otra vez la Y Superwoman. todos los días hay que hacerlo. Sí, me hacía acordar un estudio que hice hace algunos años en el sector empresarial, empresas privadas, locales y multinacionales, sobre las prácticas de balance vida-trabajo en esas empresas. Y una de las cosas que uno encuentra es que en la mayoría de empresas transnacionales existen estas prácticas, están escritas. Hablábamos hoy día de las políticas, si están escritas, si no están escritas. Bueno, en muchas empresas están escritas y están colgadas y las comparten en la inducción y toda la formalidad que corresponde para decir que uno puede poner check en el punto. Pero curiosamente el estudio lo que muestra es que esas prácticas existen pero no se usan. Y las razones por las que no se usan tienen que ver con el discurso. Es políticamente correcto decir que uno apoya el que una buena trabajadora de nuestra área tenga el periodo de prenatal, postnatal, vacaciones y lo que toca, pero en realidad no nos gusta que lo tenga, ¿no? Y es políticamente correcto decir que se pueden pedir licencias temporales por razones familiares, por ejemplo, pero en el fondo se piensa que es una persona que no tiene aspiración y que si está sacrificando su carrera por estos, digamos, intermedios, es porque en el fondo no tiene la aspiración que debería tener como profesional. Y eso es lo que mostró el estudio, que las listas de políticas más lindas eran las más inútiles, porque lo que no se había atacado era el tema cultural, es decir, no se había trabajado con lo que realmente tenemos que insertar en la mente de todos sobre lo que es correcto, lo que no es correcto, lo que es justo y lo que no es justo. Y por eso no funciona. Y curiosamente, este estudio lo hice en un sector duro, en el sector financiero. Pero si uno lo traslada a las universidades, hace un rato comentábamos, no es muy distinto, ni siquiera hay políticas. Y debo reconocer que nosotros no tenemos mucho escrito. Algunas cosas de las que se escuchan dicen, esto sí lo hacemos, pero no todo está escrito, ni siquiera. Y algunas están practicadas sin escribirlo, lo cual creo que es mejor también. Pero falta mucho en términos de explicitar, pero también falta mucho en términos de convencer y de reeducar para que lo que signifique una política deseada se vuelva una realidad en la práctica, ¿no? Y también recordaba, ahora que escuchaba esto, lo que yo había pasado en mi camino al rectorado, y me preguntaba, claro, es un privilegio ser rectora, porque uno está al servicio de aquello en lo que cree, y además siempre hago esta broma, al rector o a la rectora se le escucha por los 5 años que dura su cargo, porque después otra vez ya no se le vuelve a escuchar, ¿no? Y uno sigue reclamando, pero ya no tiene la misma llegada. Pero es una enorme responsabilidad, no solamente un puesto alto como un gerente general o un director de empresa o un rector, sino también el propio investigador y el propio profesor, que tiene una educación privilegiada que muchísimos no tienen, y que por lo tanto tiene una voz que se puede hacer sonar. Y efectivamente la responsabilidad mayor viene inmediatamente con el rol de mentoría que hay que ejercer y con la voz que hay que saber compartir, sobre todo en los espacios donde es menos escuchada. A mí también me ha pasado, anécdotas miles. Cuando entré al rectorado me dijeron que era una mujer fálica porque tenía capacidad para el ejercicio del poder. Y además la persona que me dijo que me lo decía con conciencia, era un caballero, evidentemente, porque él tenía un lado femenino muy desarrollado que lo hacía ser muy sensible. O sea, la mitad del comentario fue terrible y la segunda mitad también, ¿no? Y era una persona muy educada, muy educada. Entonces, por supuesto, también me preguntaron si me había divorciado por el rectorado, cosa que no es cierto, porque me divorcié antes. Pero, o sea, llegar a un puesto más alto jerárquicamente significa dejar la familia, miles de cosas que uno empieza a escuchar que son increíbles. Desde el momento en que empecé a tocar algunos de estos temas en el sector privado, que es donde yo me he relacionado más, la universidad con el sector privado, me han invitado a N movimientos que existen y que no estamos aprovechando.
Hay un movimiento que une a las abogadas del Perú, por ejemplo, el WIP. Hay un movimiento que une a las mujeres del sector extractivo. Interesante, un sector duro. No llega, creo que ni a 1% del porcentaje de mujeres del sector. Hay un movimiento que se llama Ñusta, que son mujeres que se vuelven mentoras de otras mujeres. OWI, el famoso movimiento de mujeres que se usa más para recolocación laboral. Y hay siempre la invitación a otros directorios. En la Cámara de Comercio Española, por ejemplo, donde yo participo, se instauró el Comité de Género. Y por supuesto querían que una mujer lo maneje. Y yo dije, no, que lo maneje un hombre, pero bueno, no era posible en realidad. Finalmente acepté manejar este comité y hemos hecho cosas muy bonitas, estamos haciendo cosas muy interesantes, rompiendo el techo de cristal. Hicimos un conversatorio de hombres sobre el tema, solo gerentes generales hombres, cosas interesantes que se pueden hacer. Y por eso decía que el conocimiento tiene que llegar a ellos en versión aplicable. No lo van a convertir, tenemos que dárselo convertido. Tenemos que trabajar esas guías, esas políticas, el compartir prácticas, todo eso tenemos que darlo desmenuzado para que pueda ser utilizado, porque hay personas que quieren hacerlo, pero no van a darse el tiempo de desarrollarlo. Y simplemente como anécdota, después de este famoso diálogo de hombres, gerentes generales hablando del techo de cristal, que realmente lo hicieron muy bien, se habían preparado, termina la entrevista y el fotógrafo dice, ¿nos podemos tomar una foto? Y el primer comentario fue, las chicas adelante para que puedan posar. Y dije, no han aprendido nada. Pero no, es broma porque yo creo que hay empresas que están haciendo cosas importantes y la academia tiene que llegar a esas organizaciones. Ahí tenemos una tarea pendiente. Y otra vez enfatizar en el rol que tenemos los que somos docentes, los que tenemos roles interesantes donde podemos tener una voz o un puesto directivo, o aunque no sea un puesto directivo, en general un puesto que influencia a otros grupos, para convertirnos en mentoras, porque creo que es nuestra responsabilidad convertirnos en mentoras y devolver. Y es algo de lo que no todo el mundo tiene conciencia. Yo he tomado mucho más conciencia ahora que antes, ¿no? Pero hay una tarea grande ahí, porque sí hay barreras, muchas barreras culturales que tenemos que romper. Entonces no nos perdamos en las políticas formales solamente, porque las políticas solas por sí mismas no funcionan, si no cambiamos las mentalidades de las personas, si no institucionalizamos los temas y si no trabajamos, como decía, en ambientes de cooperación, en redes. Aquí hay un excelente ejemplo de cómo se puede escalar en los esfuerzos. Pero todo esto es necesario y sí creo que la Superwoman todavía tiene que estar en el Perú por buen tiempo para hacer cambios, ¿no? Pero la Superwoman no es quien está ahí, sino en realidad somos todas y todos los que sabemos que tenemos que cambiar este escenario por un Perú mucho más inclusivo y mucho mejor y mucho más, que valore mucho más la diversidad, ¿no? Y quería aprovechar para hacer el cierre del evento a nombre del grupo impulsor del grupo Sofía. Quería empezar agradeciendo el trabajo de las investigadoras que integran el grupo promotor con el apoyo institucional del CICEPA, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, del CIUP, de la Universidad del Pacífico, el Instituto de Estudios Peruanos y GRADE. El agradecimiento también, queremos expresar nuestro agradecimiento al apoyo de la cooperación canadiense a través del IDRC, que ha hecho que el Grupo Sofía pueda, digamos, ha cooperado, ha apoyado el funcionamiento del Grupo Sofía desde el inicio de sus labores en 2014. En especial quería, antes de terminar también, tener un especial agradecimiento a Andrea Román, que ella es la coordinadora ejecutiva del Grupo Sofía, que realmente se ha esforzado bastante para que este evento salga también como ha salido y que trabajando bastante no solo en la organización, sino incluso como investigadora, ¿no? Presentando sus resultados, así que un agradecimiento de parte de todas para Andrea. Y queríamos cerrar haciendo una reflexión general, tratando de sintetizar un poco luego de la conversación. Sé que estamos un poco cansados, así que voy a tratar de ser breve. Mencionar primero algunas contribuciones y logros de Sofía y después terminar con algunas síntesis muy breve de los hallazgos más de las investigaciones y las discusiones que hemos tenido. Primero,
creemos que es importante, la creación y el funcionamiento del Grupo Sofía ha sido importante, porque creo que poco a poco estamos generando conciencia entre personas dedicadas a las ciencias sociales, pero también como se ve en otros ámbitos, ¿no? Y cada vez hay más interés de grupos equivalentes que se quieren formar en otras disciplinas, como las abogadas que ya han sido mencionadas, y en otros casos. Entonces eso es algo bien importante, y la asistencia tan buena que hemos tenido en el evento, sobre todo hoy día, en la tarde, ha sido de alguna manera un indicador de esto, ¿no? Pero algo segundo que también tiene que ver con no solamente el tema de sensibilización, sino también la producción del conocimiento académico, en el cual hemos avanzado en torno a esas problemáticas que nos interesan, ¿no? Y la iniciativa también de otras instituciones como Concitec y el CIES de también generar mayor conocimiento sobre la situación de las mujeres académicas en las ciencias en general y en las ciencias sociales en particular, ¿no? Creemos que es bien importante, como han vuelto a reiterar las panelistas, contribuir a esta visibilización de la problemática. No es el primer punto, si no el problema no se visibiliza, no se desnaturaliza la situación de desigualdad tan arraigada que existe, no se va a dar el segundo paso que tiene que ver con las iniciativas de cambio, ¿no? Entonces, queremos también aportar también hemos mencionado el aporte de las investigaciones específicas que se han presentado desde el grupo, y que sustentan la existencia de la problemática de género en el mundo académico a nivel nacional y en sus múltiples manifestaciones, y también tratan de explicar una primera aproximación a sus causas, ¿no? Queremos también agradecer a todas las invitadas y invitados locales, nacionales, internacionales, que han aceptado ser parte de este seminario, han compartido su tiempo, su trabajo académico, sus reflexiones, y para ayudarnos a generar un debate de alta calidad como el que hemos tenido. Queríamos también recordarles que todas las investigaciones que se presentaron y que fueron realizadas en el marco de este proyecto de este año del Grupo Sofía van a estar disponibles en un libro a fin de año que será publicado y será además distribuido de forma gratuita, o sea, va a estar en descarga, ¿no? Digamos, en un formato gratuito. Tal vez hacer esta breve síntesis mencionando algunas cosas que queríamos recalcar, ¿no? Como entre ayer y hoy día hemos visto que a pesar de que hemos tenido diferentes aproximaciones, hemos tenido mucha consistencia entre los estudios que se han realizado, ¿no? En cuanto a la existencia de disparidades y en cuanto a la existencia y tipo de barreras, ¿no? Evidenciar, documentar la existencia de barreras y ver también diferentes tipos, ¿no? de estas barreras. Entonces existen disparidades, por ejemplo, en el acceso a puestos, sobre todo en los puestos más altos dentro de las instituciones académicas, en cuanto a posiciones de liderazgo, como ya también se ha mencionado, en cuanto a salarios, en cuanto a visibilidad y participación en espacios de debate público y académico y en medios de comunicación. Y esto es importante porque es importante decir que estos hallazgos comunes, estas consistencias son importantes porque se encuentran en estudios que usan metodologías bastante distintas, aproximaciones cuantitativas y cualitativas. Estas disparidades se encuentran en todos los grupos de edad, ¿no? En algunos casos se va disminuyendo un poco en los grupos etarios, en los cohortes más jóvenes, pero igual las diferencias continúan. Existen en todas las disciplinas, pero son más profundas en algunas áreas como la economía, la ciencia política, en STEM, en ciencias duras. Y también estas consistencias se encuentran también en cuanto a las barreras que explican las disparidades, ¿no? Entonces, algunos de los factores que han sido señalados son la poca institucionalidad o la precaria institucionalidad y el peso preponderante de redes informales, que es algo propio de nuestros contextos, sobre todo el contexto peruano, pero que lo importante es ver que, claro, estas redes informales afectan a todos, pero hemos visto cómo especialmente afectan a grupos más desprotegidos o vulnerables, como en este caso las mujeres, y probablemente otros que no han sido abordados en estos estudios, ¿no? Los famosos clubes de Toby. Y otro tema que también sale es la precariedad del contexto, ¿no? Como muchos de los problemas que tenemos también surgen del contexto peruano institucional más amplio, digamos, en términos de muchas barreras que surgen ahí, de la necesidad, por ejemplo, del pluriempleo, tener que trabajar largas horas, los fines de semana, para generar ingresos extra, hacer investigación, publicar, ¿no? Entonces son dificultades que tanto hombres como mujeres, digamos, también tienen, ¿no? Pero un poco la reflexión es cómo este efecto parece ser negativo en el largo plazo más para las mujeres, porque lo que ven las investigaciones, el acceso a redes y mentoría es diferenciado por género, ¿no? Digamos, hay más facilidad para los hombres para acceder a este tipo de redes y mentorías cuando existen,
y porque las instituciones, cuando se comentaba esto de las mentalidades y las culturas organizacionales, premian todavía estilos y actitudes que son más tradicionalmente identificados como cuestiones masculinas, ¿no? Entonces estilos, incluso podremos incluir acá temas y preguntas, ¿no? Metodologías, ¿no? Que son asociadas sobre todo como algo más vinculado a lo masculino, ¿no? A esto se suma la desigual división del trabajo doméstico y de cuidado, que es una barrera extrainstitucional, pero que las instituciones reproducen a no tomar en cuenta que los puntos de partida no son iguales para hombres y mujeres. Mecanismos sutiles y también no tan sutiles de discriminación como hemos visto, ¿no? Estereotipos, comentarios displicentes, prácticas usuales que excluyen a las mujeres, como estas salidas a ver el partido de fútbol, a tomar la cerveza al bar, cosas que se han comentado. Y también ver a la mujer como la más organizada, la administradora, ¿no? Que entonces hace las labores secundarias que nadie quiere hacer, o también tratar de, digamos, ubicar a las mujeres como las revoltosas, las problemáticas, las conflictivas, ¿no? Entonces, digamos, hay mecanismos de exclusión basados en esos estereotipos, ¿no? También hay otros factores como la socialización temprana en la familia, en la escuela, y cómo esto se reproduce en la universidad, ¿no? Y esto genera orientaciones y valoraciones diferenciadas hacia diferentes también materias, metodologías y formas de conocimiento, como también ya hemos comentado. Y cómo esta naturalización e invisibilización de las diferencias está muy arraigada, ¿no? Tanto en los hombres como también en las propias mujeres, ¿no? Entonces, cómo las mujeres también somos, debido al proceso de socialización, tenemos incorporados esos esquemas de percepción y muchas veces somos parte también digamos, de este problema, ¿no? Entonces, un poco el diagnóstico está más o menos claro y un poco el debate que queríamos señalar en esta mesa es un poco qué hacer y cuáles son los temas pendientes que tenemos, porque todavía hay mucho por hacer. Por el lado de investigaciones, estamos profundizando en nuevas dimensiones de análisis, tales como el efecto de factores como raza o etnicidad, condición socioeconómica, entre otros, en el acceso y el ascenso, digamos, el desempeño en el campo académico. Y por el lado de las políticas, si bien el Grupo Sofía ha aportado con una reflexión sobre la necesidad de políticas de igualdad de género, necesitamos también aún generar una reflexión que produzca cambios en los mecanismos sutiles, estereotipos y todas estas cosas más informales, digamos, que son las que muchas veces condicionan mucho más nuestras prácticas, ¿no? Especialmente lo que se refiere a la conciliación entre el trabajo y la vida familiar. Esto también implica lograr que más hombres se involucren en estos temas, ¿no? Que estos temas no se queden solamente como una discusión entre mujeres, que también es algo que se ha discutido mucho desde ayer. Necesitamos involucrar a más actores en esta reflexión y no solo los hombres, pero también a más personas de universidades públicas y de otros departamentos del Perú, donde, como se ha visto, las diferencias de género son aún más profundas. Estos problemas están mucho más invisibilizados de lo que están acá, entonces es un esfuerzo, digamos, agendas y retos pendientes y que reconocemos, ¿no? que son temas sobre los cuales queremos seguir trabajando. Entonces, con eso queríamos cerrar y agradecerles a todos su interés, su participación, su entusiasmo, e invitarlos a seguir, digamos, seguir siempre siendo en las redes, digamos, en el apoyo, digamos, a estos amigos y parte de las redes de Grupo Sofía. Y los invitamos a pasar ahora al final para celebrar un poco el final del evento. Hay un pequeño cóctel que estamos ofreciendo para poder terminar y ya de una forma más tranquila al final del día conversar, seguir con los chismes.